Hoy en Sensorial, Widen Abastoflor, presidente de CEPAC. Bienvenido, Widen. Bueno, rapidito te puedo contar qué es CEPAC, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Necesitar Vamos a tardar un poco más de tiempo. Lo que nos permiten los proyectos es hacer experimentos a pequeña escala. Hemos hecho todo el trabajo de innovación, de investigación de variedades, difuminación de plantiles, etcétera, en todo el Amboró. Luego empezamos con el tema de la piscicultura también. Y esto todavía no nos ligaba mucho al tema gastronómico. Tuvimos la oportunidad de organizar un primer evento pequeño junto con Miga, que se llamó el Pozoca Gourmet. Y bueno, más allá de hacer el evento, encontramos en el sector gastronómico a personas muy comprometidas con la sociedad. Lo que hemos logrado con la ruta es que la gente conozca esas experiencias. Porque cuando va uno a un pueblo, en muchos pueblos existen estas historias guardadas. Y solamente salen a relucir en algunos casos cuando hay alguna fiesta. Hoy en Sensorial, Widen Abastoflor, presidente de CEPAC. Bienvenido, Widen. Hola, Fernando. Gusto de saludarte y te agradezco mucho la invitación. Gracias. Cuéntame rapidito qué es CEPAC y qué es lo que hace. Bueno, rapidito te puedo contar qué es CEPAC, pero ¿qué hace? Vamos a tardar un poco más de tiempo. Bueno, CEPAC es una ONG, somos una institución organizada de la sociedad civil que trabaja por el desarrollo de la población más vulnerable de Bolivia. Ya, ahora vamos a la parte más larga. Muy bien. ¿Qué es lo que hace CEPAC? Bueno, mira, al ser una ONG, somos una institución muy dependiente de lo que son los recursos de cooperación, que son recursos que nos dan países que tienen mayor desarrollo que el nuestro, para que podamos cambiar las inequidades que existen en los países que están en procesos de desarrollo, ¿no? Donde existen altos índices de pobreza, etc. En ese sentido, somos bastante dependientes de estos recursos y lo que hace CEPAC, o lo que ha hecho CEPAC, porque tenemos 33 años de vida, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. O sea, hemos empezado en 1990, se fundó la ONG, y en ese momento todavía existía la corriente de los subsidios de alimentos. ¿Ya? ¿No? Había el título 2 de USAID y otros de la Unión Europea que traían alimentos para que las ONGs, como una de sus principales actividades, distribuyan estos alimentos entre la población más pobre. Por supuesto, alimentos que eran excedentes de los países más desarrollados. Esto ha ido cambiando poco a poco. Ya a mediados del 90, el 95 más o menos, se fueron recortando no los recursos, sino la donación de alimentos, y lo que llegaban eran dinero para que se puedan producir alimentos, ¿no? Y en esa época entró un concepto que ahora todavía sigue vigente, que es el de la seguridad alimentaria. Pero ¿Vosotros trabajáis con seguridad alimentaria? Empezamos con seguridad alimentaria, básicamente, ¿no? Que era producir alimentos, ese fue uno de los focos principales. Sin embargo, la seguridad alimentaria o el estado nutricional de la población no depende únicamente de los alimentos. El estado nutricional depende también de un estado fisiológico adecuado, y eso te lleva al ámbito de la salud, del saneamiento. Eso ha hecho de que CEPAC se abra en dos diferentes rutas. Tenemos un componente que tiene que ver con el desarrollo económico local, y tenemos otro componente que tiene que ver con el desarrollo social territorial. Ya te voy a ir contando un poco las características con algunos ejemplos. Ya. Y ahora, ¿cómo funciona el apoyo que da una ONG en una región? Bueno, en realidad cada ONG identifica más o menos en qué territorio trabajar a partir de sus especialidades o sus expectativas, y una vez vosotros definís, digamos, qué zonas tienen potencial o qué zonas. ¿Cómo definís? Vamos a ir ahí. Hay como dos criterios. Por un lado está el criterio ya de la experiencia que tiene una ONG en un territorio. No es lo mismo una ONG que trabaja en un territorio, por ejemplo, nosotros empezamos en el norte integrado de Santa Cruz y luego querer ir a trabajar al altiplano o a los valles cruceños, ¿no? Claro.
porque el trabajo que realizamos fundamentalmente está ligado al desarrollo social, ¿no? O sea que el componente social es muy importante, el comportamiento, la idiosincrasia de O la sea, tiene que gente tener ciertas es características diferente, comunes sí, para, digamos, para empezar de cero cada vez. y no existe una receta común, digamos, para cualquier tipo de población vulnerable, ¿no? Sino que en cada lugar hay que buscar e identificar sus características sociales, culturales, ambientales, etc. Por eso es que hay ONGs que se especializan en el territorio de tierras bajas, hay otras que se especializan en los valles, hay otras que están más en el Chaco o en el altiplano. Esa es una característica. Sin embargo, ha cambiado mucho en los últimos tiempos porque ahora existe una limitación de recursos del exterior, de la cooperación. Se ha ido Se ha cortado. achicando mucho, ¿no? Debido a diferentes motivos. Por un lado, la crisis económica mundial. Por otro lado, los países ya no, los gobiernos de los países en desarrollo ya no asignan los mismos porcentajes para la cooperación y el poco porcentaje que ha quedado se destina fundamentalmente a los países que tienen mayores índices de pobreza, por ejemplo, el África, o países que están en conflicto, ¿no? Que necesitan ayuda para superar, digamos, guerras, Ahí ha ido todo. etc. Ahí se está yendo, digamos, el grueso de la cooperación. No o sea, ¿tenéis vías de financiación internas o es todo del exterior? En realidad, prácticamente todo es del exterior, ¿no? Existen algunas posibilidades, pero yo te describo un poquito mejor cuál es el panorama. Estos fondos que llegan del exterior tienen también sus tendencias y marcan algunas políticas dentro del trabajo de la ONG. En determinado momento es más importante la seguridad alimentaria, entonces se puede trabajar con zonas campesinas. Yeah. Pero hay otros momentos como el de ahora que tiene que ver mucho la crisis climática. Entonces la gente está volcándose mucho más a áreas de conservación como es la Amazonía. Entonces también las ONGs vamos cambiando un poco porque hay que seguir donde está la plata, ¿no? Para ser sinceros. Pero guardando un poco la ética de estar en un territorio donde uno conozca y sepa que su trabajo va a ser efectivo, ¿no? Sobre los recursos, ha habido también diferentes épocas. En la década del 90 todavía existían los fondos de desarrollo en Bolivia, el FPS, por ejemplo, el Fondo Productivo y Social, que transfería recursos a las ONGs para que podamos hacer el trabajo que el Estado no estaba en capacidad de hacerlo, porque era un Estado mucho más chico que el que tenemos ahora, no había autonomía, no estábamos descentralizados. A partir de la Ley de Participación Popular, cambia un poco estas características, en general para bien, pero afecta mucho a las ONGs porque los recursos se empiezan a transferir a las alcaldías. Y son las alcaldías, comunidad del Estado, descentralizada, las que se hacen cargo de ejecutar esos proyectos, ¿no? Especialmente los proyectos de infraestructura sanitaria, escuelas, etc. Es como va moviendo un poquito. Y ahí se corta definitivamente, digamos, el flujo de recursos hacia las ONGs y que en la última época, digamos, eso ha sido mucho más duro todavía porque existe un celo de parte del gobierno sobre el rol que cumplen las ONGs, fundamentalmente porque tenemos una actitud crítica frente a la realidad del país, no al gobierno específicamente, sino que cuestionamos las políticas, ya sea del gobierno, de la oposición, etcétera, que vulneran los derechos de la población. Ahora, vosotros trabajáis mucho con proyectos que tienen que ver con comida, con alimentación, con gastronomía, con todo el círculo alimentario. Y en esa parte vosotros trabajáis también con cocineros, que por ahí llega a vosotros. Claro que sí. Bueno, eso ha sido por otro. Por otro lado. ¿Por dónde ha sido? ¿Por dónde ha sido? Por, ¿qué se llama? La intención de ser sibarita en algún momento. Ah, ¿verdad? Ahí bueno, llegamos. Pero, a ver... o sea, ¿cómo aporta? Pues yo entiendo lo que hacéis vosotros, ¿vale? Vosotros desarrolláis ciertas regiones que están deprimidas con ciertos recursos, vale, perfecto. Pero ¿cómo entra la gastronomía en esa parte? Mira, primero, cada ONG tiene un poco algunas especialidades. La nuestra, a partir del convencimiento de que no puede ser sostenible una ayuda a una población vulnerable solamente en temas sociales, ¿no? Porque puedes cambiar un poco la situación de salud, mejorar un poco la educación, pero si la familia no tiene la capacidad de sostenerse económicamente, o va a migrar
o van a mantener, digamos, su situación y su condición de pobreza. Correcto. En ese sentido, Eso es nosotros parte, eso siempre es parte. hemos trabajado como un eje principal el tema del desarrollo económico, o sea, la forma de generación de ingresos para esa familia. Y en la generación de ingresos identificamos algunos productos que tengan un perfil diferenciador, o sea, que con la intervención de nuestra institución pueda notarse cambios fundamentales, un escalamiento del cambio en la economía de las familias, ¿no? No nos dedicamos a producir de todo porque ya hay cadenas productivas bastante desarrolladas, pero sí hay algunas que te muestran oportunidades para que un trabajo sea efectivo y que la innovación que se introduzca tenga el impacto que se espera, ¿no? Ahora, esta situación caminó de esa manera. Hemos desarrollado varias cadenas productivas, especialmente en la zona en torno a Lamboró, todo lo que es la caficultura de Lamboró, que en este momento tiene, digamos, un impacto muy interesante. El tema de los cafetales, los productores de café, cafetales, sí, cultivo de café. Hemos hecho todo el trabajo de innovación, de investigación de variedades, difuminación de plantines, etcétera, en todo el Lamboró. Y ahora se están cosechando esos frutos de manera muy interesante porque el café ha subido, digamos, a un estándar económico también. Y cultural, valor, ¿no? Y se busca, y se claro, mira, y se... Claro, ahora los jóvenes ya consumen café, hace 10, 15 años no consumían café. Entonces, esa es una cadena, digamos, de las más importantes. ¿Pero eso lo implementáis vosotros directamente? O sea, ¿cómo se hace eso? Directamente. O sea, sí. ahora se está produciendo Trabajamos café ahí a pequeña escala. Y vosotros habéis participado en que ahora se esté produciendo allí. Sí, lo que nos permiten los proyectos es hacer experimentos a pequeña escala. O sea, introducir una innovación dentro de una población definida y mostrar que tienes resultados y posibilidades de impacto, pero fundamentalmente es replicabilidad. Y lo que tiene replicabilidad debería replicarse de una manera que es convertirse en política pública. Pero si las cosas funcionan, más allá de la política pública, hay una imitación. Las familias que ven que el vecino está progresando, tratan de imitar y adherirse, digamos, a esa cadena. Eso es algo que funciona de manera natural. O sea, en ese punto, identificáis que en esa área se puede cultivar ese producto, sí, puede tener salida, tenéis canales de distribución, buena rentabilidad. Tiene buena rentabilidad. Entonces, sí, vamos a probar a ver, estas 3 familias les proyectamos que puedan generar esa producción. Sí, sí. Y si funciona, luego ya es finalidad de la política pública que crezca. Sí. Entonces, te estoy hablando del café que lleva más de 10 años, digamos, dentro de la carpeta de lo que trabaja CEPAC, pero no podemos nosotros presentar proyectos a las agencias de cooperación que tengan mucha continuidad, ¿no? Normalmente cambian los temas, los ejes, etcétera. Y luego hemos ido desarrollando otras. Hemos trabajado mucho con la apicultura, con ADAPICRUR, la Asociación Departamental de Apicultores, un programa muy grande a nivel departamental. Luego empezamos con el tema de la piscicultura, también hemos ido los... A mí se me ha alucinado, ese me ha alucinado, el tema ese me ha alucinado. Que es un tema que lo vamos a conversar, ¿no? Ya para ver un poco de detalles, porque ese es realmente impresionante, increíble la escala que está logrando. Y esto todavía no nos ligaba mucho al tema gastronómico. Ya tuvimos una intención, yo creo que ha sido el 2012 o el 2010, de vincularnos con el sector gastronómico cuando empezaron a producir las primeras pozas de peces. O sea, más o menos eran unas 40 familias que estaban produciendo peces. ¿Eso ya existía? Es un pez que no se conocía en este mercado. ¿Pero eso ya existía o lo implementaste vosotros? No, lo implementamos nosotros, sí, desde el principio. Pero el tema es que no sabían dónde vender el pescado y empezamos a buscar algunas estrategias. Hicimos un estudio de mercado y nos mostró de que era un producto no muy conocido en el mercado. Estamos hablando del pacú, porque el sábalo era muy conocido, pero el pacú no. Entonces queríamos hacer una estrategia que se llama Alianza Chef, negociar con un restaurante grande, digamos, tipo Casa del Camba, que tiene... Para que le pongan su carta y toda la producción vaya allá. Los sábados lo pongan en su carta y la gente empieza a degustar y luego empezar a buscar en el mercado el pescado. Bueno, irónicamente, el día que queremos empezar a trabajar esta estrategia, la gente nos dice que ya lo han vendido todo su pescado, porque venían compradores de Cochabamba que se llevaban de a 500, a 1000 pescados para vender. ¿Y lo tenéis apalabrado ya con el restaurante vosotros? Estábamos iniciando, ¿no? la estrategia, les dijimos, esperen, va a haber la otra cosecha, pero al final
nos quedamos sin pescado, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Hermoso porque... El restaurante, que sepas que va a haber poco y va a ser caro, ¿no? Sí, sí. Directamente. Ese fue el primer intento de relacionarnos con el sector gastronómico, cuando realmente vimos la necesidad, y aunque no creas, no fue un tema productivo, fue un tema técnico. Ya. Estábamos trabajando el área de desarrollo en San José de Chiquitos, con fondos de ayuda en acción, cooperación española, y resulta que presentamos un proyecto a Bilbao para fortalecer los institutos técnicos. Y allá hay 2 institutos técnicos, el ITERS y la Escuela Taller. Hicimos un estudio de mercado laboral, porque en todo trabajo que hacemos somos bastante sistemáticos, o sea, no nos metemos a trabajar un rubro si no entendemos cuáles son las características. Hay una metodología de cómo hacer las cosas, sí. Sí. Entonces, hacemos el estudio de mercado sobre ocupación laboral y nos muestra de que el 2014, te estoy hablando, el rubro que más ha crecido, 400%, era el gastronómico. Y que, por supuesto, no estaba al nivel de lo que es la industria extractiva, digamos, petróleo, minería, claro, etcétera, pero los índices de crecimiento eran mucho más altos, ¿no? Entonces, y se alejó mucho de los demás rubros no tradicionales. Yeah. Eso era impresionante. O sea, visteis que ahí había un nicho de mercado bruto. Claro, y que, fue un boom que se iban a necesitar profesionales de gastronomía, sí, a lo loco. Por supuesto, o sea, estaba muy claro de que la demanda iba a ser más alta que la oferta. Entonces, en la posibilidad de brindar recursos humanos calificados, decidimos nos metemos en gastronomía. Bueno, ese fue el primer abordaje y la relación con gastronomía. El contactito, el estudio de mercado. Pero ahí se abrieron muchas otras posibilidades. El otro tema es que, de manera particular, la Chiquitania en general, pero de manera particular, San José de Chiquitos, es un municipio que se está convirtiendo en un municipio urbano. Cada vez hay menos gente en las comunidades rurales. Cuando empezamos había comunidades donde había 20 familias, al año siguiente habían 10 y el siguiente año habían 5. Nosotros que trabajábamos con escuelas, finalmente no podíamos trabajar en el área rural porque no habían estudiantes, escuelas que se cesaban, etc. Entonces nuestro eje de experiencia institucional de desarrollar cadenas productivas se estaba cayendo, porque no encontrábamos un producto que tenga las características de desarrollo de una cadena. No había una masa crítica de productores de ningún rubro. Los indígenas de la Chiquitanía producen solo para consumir. Claro. ¿No? Es como en otras regiones. Claro, no hay cómo sacarlo, cómo venderlo, dónde lo llevan, cómo lo... Más que nada es parte de la idiosincrasia y la forma ya de ser, digamos, de estas comunidades, ¿no? Entonces, empezamos a buscar qué hacemos. O sea, teníamos que cambiar el eje de dinamización de economías hacia el sector urbano. Pero en el sector urbano no se puede, ¿no? Sembrar tomates, lechugas, etc. Pero en vertical, pero era más complicado todavía. Estoy viendo, ¿no? Y ahí surgió un tema muy interesante, y es el hecho de que una institución amiga, que es la institución MIGA, empieza a darle impulso al tema del tema gastronómico en Bolivia, ¿no? Un poco a la luz de lo que se estaba haciendo en el Perú, con los festivales Mistura, etc. Se hace el tambo en Bolivia. Vamos a visitar el tambo y nos damos cuenta de que en San José teníamos en Chiquito muchas condiciones, no tanto en la disponibilidad de alimentos, que era bastante limitada en la Chiquitania, pero fundamentalmente en la cultura viva. Entonces, había cosas por enseñar ahí. Sí, tuvimos la oportunidad de organizar un primer evento pequeño junto con Miga, que se llamó el Pozoca Gourmet del 2016, donde nos conocimos, ¿verdad?, personalmente. ¿Verdad? Y bueno, más allá de hacer el evento, encontramos en el sector gastronómico a personas muy comprometidas con la sociedad. ¿Estamos hablando de cocineros? ¿De qué estáis hablando? Hemos trabajado con médicos, con enfermeras, con agrónomos, con veterinarios, con chefs. Que se implicaron en el proyecto. Y cocineros. Y realmente los chefs y cocineros hay un comportamiento común, salvo algunas excepciones, que tienen una... ¿Puedes dar nombres de las excepciones o no? De los buenos cocineros, no, claro que sí, tengo muchos. De personas que son muy colaborativas. Correcto. Así somos, buena gente, ¿qué te puedo decir? Sí, pero yo creo que especialmente es una tendencia de una nueva generación de cocineros, ¿no?
Sí, puede ser. No se encuentra mucho en gente más antigua, de restaurantes más, Sí, sí, más eso ha clásicos. cambiado esa mentalidad, claramente, Sí, sí. creo que ya la actitud, que además se demuestra no solo en el ser cocinero, sino en la actitud de crear, de creación, de innovación. Y creo que eso es lo que nos genera un acercamiento, de que no somos personas que están dispuestas a replicar recetas, sino a buscar soluciones adecuadas a determinados problemas, ¿no? Creo que eso es lo que Yeah. al final nos conecta de alguna manera y hemos venido caminando juntos con ustedes y con Claro. otros cocineros y chefs de manera muy estratégica, además con muy buenos resultados. En este Pozoca 2016, que fue el primero, apareció una señora, doña Susana Hurtado, una Historiadora, sí, conozco. que nos sorprendió porque en su discurso dijo, acá en San José de Chiquitos se ha fundado la cocina regional. Así, y fue Boom. rompedor. Fue Ha un sido- golpe ha sido fuerte aquí que en salió este acá en la sitio. prensa, etcétera, pero ella dijo acá en este sitio. Y constataciones empíricas muy interesantes, como el hecho de que antes de que lleguen los españoles, no tanto Ñuflo de Chávez, Yeah. sino que más allá de la cruz y la espada había el cucharón. Llegó doña Elvira de Mendoza, Correcto. ¿no? y la señora Angulo, su suegra, Esa es la mujer de Ñuflo. sí, la esposa de La Ñuflo, esposa doña de Elvira, Ñuflo, correcto. que llegó y empezó a apoyarlo porque la gente se iba porque no comían bien, era uno de los problemas. Entonces Y les empezó a preparar conquistó por el estómago. totalmente, ¿no? Mire. Y creó la cocina regional, la cocina como un ambiente donde hay ollas, etc. ¿Por qué no había antes cocina? Porque no se ha encontrado en la región restos de cerámica. Existen algunas zonas un poco de cerámica, pero más era de tribus, tal vez poblaciones como O sea, los la cocina ayoreos, como, por ejemplo, la cocina como que eran espacio migrantes. social donde se Sí. reúnen a cocinar, se No genera existía, ahí, no se ha en San encontrado José. ese tipo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Luego de los españoles ya existía la cocina y la olla, y entonces empieza la gastronomía, se empieza a cocinar. También logramos identificar, también es una constatación totalmente empírica, cuáles podían ser los primeros platos, porque Ya. hasta ahora se conservan algunos que solo utilizan insumos regionales, ¿no? El principal es un locro que se llama semilla, Correcto. porque la semilla es el único, no el único, es el principal locro que se hace en la Chiquitania, que usa los ingredientes típicos del lugar. El arrocillo, después está bueno, el charque, el urucú, ¿no? La yuca, que eran insumos regionales. Luego ya, seguramente después de bastante tiempo, especialmente cuando llegan los españoles, son 40 años después, que llegan, perdón, los jesuitas, 40 años más o menos después, es cuando ya se empieza a producir alimentos que llegan de otras partes, ¿no? El Empieza a cultivar ahí. arroz, sí, bueno, los plátanos y una serie de productos que ahora son muy comunes en la región, pero que no eran originarios del territorio. Entonces, eso nos da a nosotros un elemento que es muy importante para el desarrollo, especialmente para el desarrollo de un territorio, que se llama su perfil diferenciador. O sea, porque cuando quieres vos desarrollar una actividad económica, tienes que ver en qué puede ser diferente a los demás. ¿En qué es bueno? ¿Qué tiene, Sí, ¿qué tienes, ¿qué tiene de digamos, especial? valor? ¿Qué tiene de ¿no? especial, claro? Y este era el valor que tenía San José de Chiquitos, ¿no? Haber fundado una cocina, que no es poca O sea, cosa. no es poca, no, Sí. ¿no? Entonces, nos dedicamos a investigar mucho. Tuvimos el apoyo, por supuesto, de vos, de la UDI, con todas las investigaciones que hemos hecho con los estudiantes, de Andrés Ugaz, del Perú, ¿no? Un amigo cocinero, panadero, que él nos ha apoyado mucho para desarrollar todo el enfoque turístico Correcto. en la Chiquitania, ¿no? Es así como continuamos con los festivales, un poco ya tratando de presentar los resultados de las investigaciones que venimos haciendo y construyendo una ruta turística que se llama Saborearte Chiquitos, ¿no? Saborearte Chiquitos es hoy por hoy Es un proyecto la ya- ruta de la gastronomía y de la cultura viva más importante, yo creo, en Bolivia, mejor organizada. La verdad que Entonces, es un espectáculo, ¿eh? sí, sí, Es es o sea, las realmente cosas como son. Es un espectáculo. para poder entender hay que vivirlo, no hay otra forma. Entonces, eso nos ha acercado mucho con el sector. Pero Pero la ruta, por ejemplo, la ruta Saborear de Chiquitos es una ruta cultural. O sea, muestra toda la cultura de San José de Chiquitos.
¿vale? Sí. Pero lo hace desde un eje que es gastronómico. En realidad, el eje principal es gastronómico. Es la ruta gastronómica de la cultura viva, ¿no? Esa es la combinación que hemos logrado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros hacíamos una ruta solamente cultural, estaríamos compitiendo con todos los municipios de la Chiquitanía, porque hay varios que tienen iglesias, todos tienen música barroca, renacentista barroca, todos tienen artesanías, expresiones artesanales muy similares. La mayoría tienen abuelos, diferentes máscaras, pero tienen abuelos. Entonces, ¿qué nos diferenciaba de los otros municipios? ¿Qué podíamos decir La nosotros somos gastronomía. diferentes? Fue la Claro. gastronomía, ¿no? Que la Entonces, fusión por ahí es eso fue el brutal. Yo eje. cuando llegué, me habían hablado de un plato que era pastel de hoja, ¿no? Y fuimos a ver el pastel de hoja, al registro, y cuando lo vi era un gazpacho manchego. Claro. Era un gazpacho manchego de toda la vida, que te cambiaba, tenía plátano, tenía pasas, tenía tal, pero era o sea, se ve claramente, ¿no? Esa influencia y se ve esa... Bueno, Fernando, Sí. vos nos ayudaste en el registro. Claro. Si bien los chicos hicieron el registro de las recetas y el linaje de qué familias venía, digamos, estos platos durante Trabajera fue eso, generaciones, ¿no? vos has hecho el registro gráfico. ¿Qué? Y no me voy a olvidar nunca cuando nos dijiste a mí y a varios otros, a Ale Peredo y otros chefs, que el mejor risotto que has probado era el de Pitágoras. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Sí, y una habilidad de técnica que eso no se lo hace en Espectacular. ninguna escuela de gastronomía, Sí. porque maneja muy pocas ollas, Sí. etc. Aparte, cuando te cuenta la historia de Pitágoras, de cómo empezó a cocinar y demás, cuenta que él empezó a cocinar controlando los tiempos con el sol, Ah, sí. haciendo marcas O sea, es alucinante, ¿no? Sí. Eso tiene que cocer 2 horas. Como no tengo reloj, Ponía pues las no tengo reloj, marcas. pone marcas en el suelo y cuando llega aquí el sol, pone el arroz. Y cuando llega aquí, lo saca. Sí, Es increíble, increíble. ¿no? Sí, sí. Entonces, esas cosas realmente lo que hemos logrado con la ruta es que la gente conozca esas experiencias. Porque cuando va uno a un pueblo, en muchos pueblos existen estas historias guardadas. Y solamente salen a relucir en algunos casos cuando hay alguna fiesta. Claro. Algunos platos, algunas tradiciones, etc. Lo que hemos hecho con la ruta es poner en oferta al público una ruta en que cualquier día vos puedes visitar, te van a contar estas historias, vas a poder ver las habilidades artesanales y vas a poder degustar una serie de productos que no siempre se los conoce en el mercado. Claro. ¿No? Ahora, más allá de eso de la ruta o de un evento concreto, lo que a mí sí que me llama mucho la atención de esa ruta es que después de estar trabajando X años, desde 2017, 2018, Sí. o sea, ver realmente el impacto que ha tenido en la gente, la ruta, la gastronomía, el cómo se acerca la gente a vender comida, donde ibas a un sitio antes que había un puestecito que no había nada, en casa de una señora que hacía con su hornito ahí medio deshecho tal producto, Sí. ahora llegas, la señora te atiende con un tipo perfecto, tiene un discurso que te lo cuenta y te explica el plato perfectamente, tiene un horno que está nuevecito, ya tiene suelo, Sí. tiene un techito, o sea, y realmente ves el impacto que ha tenido ese trabajo en la gente, ¿no? Que para eso es al final. Sí. Entre las anécdotas, yo no olvido nunca un discurso que lo hizo el presidente de la Asamblea Departamental, Totono, que es también de allá de San José de Chiquitos. Lo invitamos a que dé un discurso en la inauguración del primer festival. Y lo que él dijo es que agradecía mucho porque era la primera vez de que honraban a sus madres y a sus abuelas, ¿no? Porque Claro. ellos conocían eso en su casa, Claro. pero no lo conocían el público, ¿no? Claro. Y nosotros habíamos, digamos, sacado a la luz pública todo ese valor, ese conocimiento, esa tradición de las mujeres que normalmente están escondidas, ¿no? Claro. Y ya es un tema más que económico, es un tema ya de amor propio Sí, y de sentimiento. que luego las generaciones siguientes quieran continuar con lo que están haciendo. Sí. Ahora, has dicho algo que me parece muy importante y es el desafío que tenemos las ONGs y es un poco cambiar la vida de las personas. Ese es un gran desafío, es muy difícil de lograrse. A veces se logra con mejores resultados que otros, pero podríamos decir de que ese es el paradigma que nos hemos puesto como instituciones, ¿no? Y para llegar a ese paradigma tenemos que tener estrategias claras.
Pero antes que estrategia son los valores, para no desviarnos un poco de la ruta. Ese es, digamos, lo que estructura una institución, una ONG. Si tienes valores y principios, si tienes un objetivo claro, es más fácil desarrollar proyectos, presentar con convicción tus proyectos a la cooperación internacional y luego ponerlos en práctica. Pero para presentar esos proyectos, hay diferentes tienes que peleártelos, ¿no? Hay Supongo. diferentes mecanismos, ahora más complicados que antes, ¿no? En el pasado, hasta el 2020, podríamos decir de que las relaciones eran más simples porque había toda una corporación de ONGs internacionales que trabajaban trayendo recursos y apoyar a las ONGs nacionales. A partir del 2020 eso ha cambiado. La competencia por el dinero se ha ampliado, los países del sur también han mejorado sus índices de ingreso, entonces muchas ONGs internacionales han empezado a venir y a hacer competencia entre de ellas. los recursos que existen más a nivel local, digamos, ¿no? Yeah. Que siguen siendo fondos de la cooperación, pero para un determinado país. Y ahora esa situación, digamos, ha cambiado dramáticamente. Prácticamente es muy difícil que una ONG nacional como la nuestra pueda conseguir recursos directos de una convocatoria, Tiene a que no ser pasar que tenga una directamente. relación con una ONG en Europa, por ejemplo, que le da recursos. ¿Y las instituciones públicas en Bolivia? Lo que pasa es que los programas que se se meten, licitan ahora son entran, grandes. apoyan, ¿cómo funcionan? Se meten, pero no apoyan. Se meten a ver qué hay por ahí. Ponen la tranca. A ver qué hay, sí, complicado. No, ahora estamos en una situación realmente muy complicada. Hasta hace poco era la legalidad, la institucionalidad, que por supuesto te la exigía y deberías tenerla, tener tus contratos laborales al día, tener tus pagos de impuestos, retención impositiva, etcétera, que es lo normal, hacer tus declaraciones, tus memorias anuales, tu registro con el Viceministerio de Inversión Pública. Todo eso era normal. Ahora hace un mes que ha salido una nueva norma de que las ONGs que reciben un proyecto de más de $1 millón tienen que pagar un empleado dentro del BIFE para que monitoree sus proyectos. Entonces están haciendo pagar empleados del gobierno para monitorear tu proyecto, ¿no? O sea, es algo que no sé dónde vamos a llegar, pero cada vez se ha vuelto más complicado. No nos las hacen fácil. No podemos dejar de trabajar en relación con el Estado por dos razones. Una, porque es la forma de legitimizar tu trabajo, ¿no? Y segunda, porque, como te decía al principio, si nosotros logramos tener resultados, impactos a baja escala, con una población pequeña, lo que más esperamos es que esto pueda ser replicable en una política pública, ¿no? De que el Estado reconozca la forma reconozca lo que se está haciendo, cómo está y funciona y que apoye eso al final. Ahí sí hemos tenido, digamos, no de manera directa a través de CEPAC, pero hemos tenido una actuación del Estado muy positiva con el tema de la piscicultura, que si quieres podemos... El tema de la piscicultura, una de las cosas que más se alucina en Bolivia de ver fue toda esa estructura que tenía. Sí, o sea, yo ahí aluciné. Fuimos a hacer un registro, a hacer fotos, a hacer vídeos de lo que estaba pasando y nadie se imagina que está eso ahí y es espectacular. Sí. Y la verdad es que todavía nadie se imagina porque, a ver, la historia es muy corta de lo que es la piscicultura. No estamos, son alrededor de 15 años en que se ha empezado a desarrollar en serio la piscicultura. Te estoy hablando de tierras bajas porque en las zonas del lago, etcétera, con las truchas, eso es mucho más antiguo. Claro. Y empezó con un poco con prueba y error porque Prodisa Belga, que era el programa de la provincia Ichilo y Sara, intentó, digamos, desarrollar la piscicultura en algunas comunidades, fueron 15 comunidades diferentes en las dos provincias, pero lamentablemente ninguna funcionó. Pero porque la gente no aceptaba, porque no tenían dónde venderla, porque se le morían los peces. No, porque era de todos y no era de nadie. O sea, entregaban a grupos comunales. ¿La movida cómo es? A ver, ¿se hace un agujero? Sí, hay que cavar una poza. Ya está. Normalmente de 1000 o de 2000 metros cuadrados. ¿Ya? Esperar que llegue la lluvia. Eso también las condiciones el agua es natural de la zona. Sí. Haces el agujero y se espera que se llene de lluvia el agujero. Sí, solamente que se llene de lluvia. Hay que escoger un buen terreno que no sea permeable para que se quede el agua. Tiene que ser gredoso
Y luego, cuando ya esté el agua, se hace unos trabajos de limpieza, se echa cal, etcétera, para eliminar. Para preparar el agua. Sí, para eliminar otros animales, ¿no? Predadores, etcétera. Y cuando está lista, entonces se siembra. Pero acá no se siembran plantas, se siembran alevines, que son muy pequeñitos. Se siembra, me imagino, echándote así los alevines así en el agua. Sí. Pero, bueno, se siembran los alevines más o menos como un cultivo y luego hay que alimentarlos permanentemente. O sea, una bañera grande con peces. Sí. Eso es, ¿no? La piscicultura, básicamente. Claro que tiene sus técnicas porque los peces, a diferencia de las plantas, se expresan más rápido. O sea, si no les das comida, claro, o si las condiciones del agua están mal, entonces empiezan a boquear. Entonces uno se da cuenta de que hay que tomar alguna acción. O sea, se necesita una atención muy intensiva, permanente. ¿Y esa es la que faltaba? No, funcionó bien porque se encargaron los grupos, etcétera. Solo que una vez que cosecharon los pescados, se los comieron, algunos vendieron, estuvo rico. Pero estuvo bien, ¿no? Lo pasamos bien, fue divertido. Como no se desarrollaron capacidades, luego estas organizaciones de mujeres no tenían, no sabían dónde comprar alevines, no sabían dónde comprar alimentos, etcétera, etcétera. Y cuando fueron al programa a pedir, el programa pensó que estaban pidiendo que les regalen, entonces dijeron, no, ya se acabó la plata. Claro. Entonces no desarrollaron la capacidad de articularse a proveedores. O sea, no hubo algo que hizo que funcionara solo, o sea, no fue el arranque y muerte eso. Y las familias, nadie quería poner de su bolsillo porque lo que es de todos es de nadie, ¿no? Era una poza o dos pequeñas pozas para toda la comunidad, digamos. Entonces nadie quería invertir, nadie invierte en algo que no es propio. Tuyo, claro. Entonces ahí entró en un ciclo de fracaso, prácticamente de esas pozas creo no funciona ninguna, pero cabalmente ahí se introdujo una variable y era de que la piscicultura debería ser familiar, ¿no? Y no solamente familiar, sino que se le dio una especie de enfoque empresarial porque se trabajó nuevamente con análisis de mercado para ver los precios, las rentabilidades, etcétera, y se vio de que tenía un índice de rentabilidad altísimo. Te estoy hablando de que el costo de producción sin mucho trabajo, no es normal, cuidado, no vas a destripar el negocio. No, es de más o menos 16 bolivianos el kilo. Y en ese momento se está vendiendo el pescado ya faeneado, ¿no? El kilo a 30 bolivianos. Imagínate, ¿no? Claro, o sea, para hacer números claro, es el negocio, ¿no? Por eso es que con las señoras yo sé de algún político, Abni yo sé de algún y expolítico que se metió ahí. ¿Así? Lo que ha hecho... Lo vio rentable, por lo visto. Entonces, las señoras se dieron cuenta de que recuperaban muy rápido su capital, entonces han ido creciendo con sus propios recursos o prestándose plata, pero de manera acelerada. O sea, una señora que empezó con una poza, el siguiente año podía hacer una segunda, y si se prestaba plata podía hacer 3 más, etc. O sea, le vieron el negocio a la primera. Por supuesto, ¿no? Es que llovía la plata. Claro, qué bonito. Con varias dificultades porque había que esforzarse. Lo más costoso es tener dinero para el alimento balanceado. Yeah. Y mientras más crecen los peces, más hambrientos. Claro. ¿no? Y entonces al final realmente sufrían mucho las... Claro, la movida no es lo mismo dar de comer a 3 pececitos. ¿Cuántos peces entran en una poza de esas? 2000. 2000, claro. Dar de comer a 2000 peces todos los días. Claro. Claro, ya está complicado. Entonces, pero bueno, funcionó muy bien. Hubo un crecimiento de mucho impacto en esta organización, que se convirtió en el puntal un poco de este modelo de producción familiar empresarial. Como te dije, hasta ese momento, especialmente en Santa Cruz, el Estado no hizo nada por promover la piscicultura. La cosa fue creciendo de esa manera, vecinos que veían que era rentable, entonces solucionamos los problemas de acceso a proveedores, porque preparamos... O sea, ahí lo que hicisteis fue dar un poquito de soporte, o sea, ellos querían hacer ellos querían hacer esa actividad y vosotros fuisteis solucionando problemas que tenían para que pudieran hacerlo. Sí. Y lo más importante, ha sido la única cadena en la que no hemos subvencionado nada de los insumos ni la actividad. Solo se ha subvencionado la formación técnica, ¿no? Todo lo que ha sido la capacidad técnica. Que aprendan pues, el tipo de alimento, pero lo que ha sido las inversión, épocas... todo ha sido de su bolsillo. Ya hace unos 10 años,
más o menos, o tal vez un poquito más, que en Cochabamba, con los programas de apoyo al trópico de Cochabamba, se formó una alianza entre 3 niveles del Estado, las alcaldías, la gobernación y el ministerio, con el programa IPD-PACU, ¿no? Que es el sector, digamos, del sector. Ellos han empezado a colaborar regalando pozas, alimento balanzado y alevines, para que la gente empiece como capital de arranque, ¿no? Y de esa manera ha empezado a difuminarse la actividad y poder ver lo que hemos visto allá cuando hemos ido a la zona de Mariposas, del sindicato trinitario, donde prácticamente han convertido todos los terrenos que eran barbechos, ¿no? Que ya los habían ido dejando porque ya no rendían los otros cultivos, todo eso ahora son pozas, ¿no? No, yo aluciné cuando llegamos allí, pues porque tú ya es claro, por carretera tú no ves lo que hay realmente. Sí. Ves la carretera, las casas y tal, pero detrás están los campos con las pozas. Y cuando subimos el dron para hacer 4 tomas por ahí arriba, de pronto todo lo que se veía a la vista eran pozas. Así, Sí. todo, estaba sembrado. Yo no sé cuántos habrían ahí, pero es increíble lo que puede mover eso, ¿no? Sí, no, hay por lo menos unos 250 productores y cada una debe tener 5 pozas. O sea que Se pueden haber 1000 pozas todo el ahí en territorio, medio. fácilmente, 1000 pozas, fácilmente. de 2000 peces Sí. cada poza. Y hay, Bueno. nosotros hemos ido ¿Quién a se uno, come todo ¿no? eso? Pero hay en Villa Tunaria otra cosa similar, en Entre Ríos hay otra cosa similar. No, es salvaje y no Sí. lo... Claro, luego vas a los mercados que vas y está lleno de pescado, claro, obviamente. De algún sitio tiene que salir. Pero alucina. Y otra cosa que... Increíble, de repente el agua de las redes, cuando estaban sacando los peces, porque había un poquito de todo, ¿no? Sí. Y de repente hacen así, empieza a apartar el señor y saca un camarón. Ah, sí. ¿De dónde sale un camarón ahí en medio? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué hay camarones ahí? Bueno, en general hay camarones acá en el agua dulce. Hay camarones de agua Pero dulce. en una poza en mitad de las tierras bajas, ¿de No, dónde pero sale un esas camarón? aguas, Donde además lo tienen o sea, se supone que hay... Cultivan ellos lo que quieren ahí, crían lo que quieren. Mira, se busca que exista un control, pero los depredadores llegan de cualquier manera, ¿no? Hay diferentes maneras. Hay una que te voy a contar que creo que es una anécdota que la he vivido, pero lo que sucede es que a veces hay inundación, se puede inundar, hay un desborde del río. Y entonces en cualquier momento llegan otros animales. Llega agua ¿no? con otras Claro. cosas a la poza. Pero bueno, llegan cosas grandes como bueno, las aves, los patocuervos, etc. Claro, sí, eso llega, claro. Que eso llega y vienen a comerse los pescados de diferente tamaño. ¿Qué tiene que poner? ¿Espantapájaros para los Hay pescados? lagartos que ellos vienen caminando, entonces Sí. pueden entrar ahí. A veces hemos pescado alguna vez al redear, se ha sacado un Pero lagarto. ahí se mete la gente, en las pozas se mete Claro, la gente. claro. ¿Y hay lagartos? El lagarto no te ataca, el lagarto se escapa. A ti, a mí me Ah, ve no, uno y claro, se me sí. come, ¿qué me estás contando? No me va a atacar. Claro que te ataca. ¿Tú no has visto las películas? Claro que te ataca. Ah, sí, por supuesto. Pero normalmente cuando entras en Posiviqui, que es en San Ignacio de Velasco, nosotros íbamos en las tardes con la gente de la GIZ, etc. Nos íbamos a bañar a la laguna, tipo 5 de la tarde, hasta las 6. A las 6 de la tarde empezaba a oscurecer y empezamos a ver los brillos, así como aquello, ¿En de serio? los ojos de los lagartos. Sí, o ¿Y sea, hay estáis en el lagartos agua? ahí, pero no te atacan. Ah, ya, bueno, No yo te ataca, por si acaso sí. no... Me lo creo. O sea, los animales normalmente le tienen miedo al ser humano, ¿no? Pero bueno, lo que quería contarte es que en el caso de peces, no te puedo decir de camarones, pero de peces llueven. Llueve. Sí llueven. ¿Cómo llueve? Que llueven. ¿Cómo va a llover peces? Pero claro, lo que pasa es que los huevos de los peces son más livianos que la atmósfera. Entonces, cuando hay vientos... Ah, ¿de verdad me estás hablando Sí, que sí. llueve? Pero te estoy contando. O no sea, que es- llueven peces. Por supuesto. Yo tampoco no lo hubiera creído si no hubiera visto. Una vez en Yapacaní estaba... ¿Tú has visto llover Una peces? tarde, eso de las 5 de la tarde, y empezó a caer granizo, pero hace tanto calor, yo dije, ¿cómo va a ser granizo? Estaban los charcos, ¿no? No. Y veías en los charcos así como si caía granizo. No. Y eran pececitos de este tamaño, increíble. Lo que pasa es que ya luego me explicaron de que por temas de densidad, etcétera, se van los huevos, que son Claro, muy tendrás livianos, tu movida. y se conservan en las nubes. Y en las nubes tienen humedad, tienen lo que necesitan, No. van creciendo y llueven peces.
¿Estás hablando en serio? Es una O sea, comprobación. esto es de verdad que me estás Pero contando. claro, no voy a hablar en televisión semejante barbaridad. Mañana me Si no pueden está, quemar si no en la está hoguera. contrastada, ¿no? ¿Ah? Así dirige un Claro ONG, que ¿no? sí, claro que sí. Entonces yo me imagino que también de esa forma es que hay Llega de migración otros lados. migración de animales, ¿no? Pero qué Sospecho. bonito que te vivan peces. Hay Es tener que suerte, ¿no? preguntarle a En la vida. Stephen, a los biólogos, qué es lo que Con pasa esa por movida, ahí. no sé qué Sí. investigarlo, hay que investigar ahí. Y luego, otra cosa que hay ahí, que se ha generado de toda esa cadena productora, es una fábrica de alimento para peces. Bueno, en la medida de que va creciendo la actividad económica, empiezan normalmente a fallar los proveedores y luego el mercado. Los proveedores porque no existe una capacidad instalada que acompañe al ritmo de crecimiento que ha sido exponencial, ¿no? Esa ha sido, digamos, la diferencia, porque cuando el ritmo de crecimiento es a largo plazo no hay mucho problema. Acá ha sido muy rápido. En ese sentido, la piscicultura se ha encontrado en determinado momento con un cuello de botella muy fuerte, tanto en la provisión de alevines como en la provisión de alimento balanceado. Las soluciones, por supuesto, son diferentes porque los costos son también Claro. diferentes, ¿no? Producir alevines tiene un costo mucho más bajo que Producir alimento comida. porque este alimento balanceado es un alimento extrusado que necesita un equipo especial que pueda hacer que el alimento flote. Porque cabalmente la característica de este pacú, o hablaremos mejor ya del nombre masivo que hay acá, que es un pariente del pacú, que es el tambaquí, Tambaqui. ¿no es cierto? ¿Y qué diferencia hay esta entre el pacú y especie, el tambaqui? para mí el color. ¿El color es Sí, diferente? el pacú es plomo, el otro tiene el pecho medio anaranjado y amarillo. El ¿no? tambaqui Pero es el sabor amarillo. todo es el mismo, sí. El tambaquí es entre medio rosado y amarillo, es una combinación, ¿no? Y el otro es más plomo, digamos, más entero. Pero de sabor es lo mismo. Son una especie de híbridos que se van Sí. formando, ¿no? Bueno, entonces esta variedad tiene una característica especial. Es un pez que no come en el fondo de la poza. Especialito si el había alimento- sido. sí. Tiene que estar arriba. Si Es está fino. abajo, no quiere bajar ¿Ah? a comer. Sí. Él Baja a comer, pasa no de la quiero, sala. súbeme la comida, ¿no? Más o menos. Entonces, pero eso le da una característica particular en el sabor. Porque Bueno, una come de las fango. cosas que uno Sí, eso se es verdad. resiste de comer pescado, el sábalo, por ejemplo, Sí, que es porque rastrero, porque es fangoso. sabor a ¿sabes? fango, ¿Verdad? ¿no? Ah, mira. En cambio este es pues Es súper limpio, delicado, él come súper así limpio, delicadito sí. arriba para arriba. Bueno, hay muchos más limpios, ¿no? Que son la trucha, etcétera, que tienen que ser agua cristalina, etcétera. Pero esa es la característica del pacú y del tambaquí. Entonces, este pescado necesita un alimento especial. Eso ha ido un poco lento, pero ha generado muchas iniciativas, inclusive locales. En el caso de Yapacaní, la misma asociación ha creado un brazo empresarial que se llama Coapes, que es su fábrica de alimento balanceado, y que también está avanzando con un escalamiento muy acelerado, ¿no? Es una fábrica de muy balanceo. pequeña, es una fábrica de una organización de mujeres, o sea, todas prácticamente son, no todas, pero el 80% son mujeres. Y a mí una señora de esas me dijo, la conocemos ahí, que habían estado en Houston, en Washington, en Houston. Ah, claro, sí, doña Sonia. La señora Ganamos un concurso de Fontagro, un concurso internacional que se hizo en Fontagro, y se fue, ¿a dónde sobre fue? experiencias de desarrollo, y escribimos una historia de la asociación y su impacto, digamos, en la comunidad, y fue seleccionada. La de AVNI, ¿no? Y tuvimos la suerte de acompañar a Sonia López, que era la presidenta de esta asociación, y a escucharla discursar ahí delante de todo el mundo. ¿Dónde Muy fue eso? interesante. En Washington. En el Washington. BID, en la sede del BID, hay un programa internacional que se llama Fontagro. Y ahí ella fue la a Washington a presentación. explicar Sí, su sí, proyecto ahí. Sí. Las anécdotas son por demás interesantes. Como me decía si podíamos pedir rebaja, por ejemplo, en la McDonald's. Así, ¿no? Pero, Porque acá, pero bueno, no vos pagues lo que también- pide, pero no pagues lo que pide, que seguro te lo deja más barato, ¿no? Ingeniero, muy caro está eso. ¿Eso es en dólares o en bolivianos? En dólares. Se queda así. ¿Podemos pedir rebaja?
En McDonald's. Bueno, Bueno, acá es muy usual en como la puede ciudad. pedir, se puede pedir. No Lo que hemos quieras. intentado, por ahí funciona. ¿Y la relación tuya, concretamente, con ellos, cómo es? ¿Buena? Bueno, ¿O es laboral y ya está? más allá de o la hay relación, de trabajo, yo soy un apasionado por este tipo de trabajo. Entonces, a mí me gusta involucrarme mucho. Lo que menos me gusta de estar en una ONG es el ámbito administrativo. Claro. ¿No? Estar sentado en la oficina y los números y las responsabilidades y los respaldos, etc. Entonces, yo he tratado siempre de vincularme directamente con la gente, de estar en el terreno, ¿no? Y eso me ha llevado a una relación de familiaridad muy fuerte con la gente con la que trabajo, ¿no? O sea, creo que es parte del estímulo que tengo para seguir trabajando todavía. Claro, Sí. es otra movida. Y también facilita, ¿no? Un poquito Sí. poder tener esa relación con ellos, facilita el trabajo que tienes que hacer ahí. Sí, se logran cosas muy bonitas. A mí, cuando estábamos terminando uno de los programas grandes en San José de Chiquitos, el Consejo Municipal, eso fue el año 2012, creo, el Consejo Municipal me ha nombrado hijo predilecto de Yapacaní. Bien, estoy con un hijo predilecto de Yapacaní. Sí, y algo parecido fue el reconocimiento en San José de Chiquitos también, que Correcto. inclusive... Yo algún día, fíjate, yo algún día voy a ser hijo predilecto de San José de Chiquitos. Yo mira creo lo que te sí. digo. Yo Algún creo que día, si no sé. llevas a votación puedes ser alcalde también. No, paso de eso no quiero. Porque a vos también te quieren mucho allá, ¿no? Sí. Con hijo predilecto estoy sobradísimo. Por supuesto. Pero claro, esa relación es importante. Y luego también tener esa relación hace que... Tataranieto de Ñuflo de Chávez. Tener esa relación también hace que te impliques más y que igual proyectos que no salen de la primera te emperres en que salgan o en buscarlos. En que puedan funcionar. Claro. Bueno, nosotros tenemos que buscar siempre un grado de creatividad e innovación. No podemos hacer siempre lo mismo, ¿no? Uno, porque la realidad va cambiando. Dos, porque los recursos de la cooperación no son permanentes. Como te decía, cambian de temas, Claro. entonces tienes que adecuarte. Y eso es lo que estamos haciendo ahora principalmente. Si bien seguimos con estas cadenas productivas, podríamos decir, si bien son de productos diferenciados pero tradicionales como café, peces, etc., estamos innovando porque ahora estamos trabajando con unos productos que son muy interesantes, que son ¿De qué? los productos silvestres del bosque seco chiquitano, ¿no? Que es el reconocimiento de un mecanismo de conservación del bosque a través del aprovechamiento de sus recursos naturales, ¿no? Que Claro, no, o sea, son, son maderables. Claro, si puedes utilizar esos productos y rentabilizarlos, Sí. no tienes que destruir el bosque para cultivar otra cosa. Sí. Y hay varios productos, ¿no? Pero hay follajes, hay hierbas aromáticas, etcétera, pero hemos encontrado nosotros una oportunidad en frutas, principalmente. Es que he probado Orientadas cosas a la- brutales. a la Hay gastronomía, cosas y hay sí. sabores que ni te los imaginas, ni sabes que ese fruto que está ahí perdido en no sé dónde, Totalmente, puedes sí. saber así, es alucinante. Sí. Y otra línea son aceites, ¿no? Porque hay varias palmeras. En la línea de estos frutos, lo que vos dices es importante porque es muy difícil a veces consumir ese producto de manera directa, Claro. ¿no? Hay que procesarlo. Pero ahí hemos encontrado nuevamente la predisposición del sector gastronómico, de los chefs, que están dispuestos a trabajarlos, a producirlos, etcétera, y están respondiendo de una manera muy interesante porque ahora ya hay varios restaurantes que están introduciendo poco a poco. También es el camino para que la gente lo pueda conocer, porque Sí. tú eso en el supermercado tampoco lo vas a comprar porque no sabes qué hacer. No, Pero si lo pruebas en un restaurante o mueves, pues sí que ya empiezas a darle Sí. valor y a darle bola. no solo en el supermercado. Nosotros no hemos tenido hasta ahora mucho éxito en los hoteles porque el servicio en los hoteles es diferente al del restaurante, especialmente al restaurante de cocina de autor, etc. En los hoteles ofrecen el desayuno, ofrecen un servicio y la gente consume lo que tradicionalmente consume. O sea, si va a tomar un refresco, va a ser de lima, va a ser de Claro. frutilla. Y sabes, la persona que se anima a pedir probar de otro algo que no conoce, producto, claro. ¿no? El mochochó, la guapurú, ¿no? El pitón. En cambio, en los restaurantes no solamente son jugos lo que están ofreciendo, sino que hacen salsas. Claro. ¿No? Los están metiendo como otros ingredientes, hacen postres, hacen Claro. cócteles, etc. Entonces,
la capacidad de innovación que tienen los chefs es impresionante de cómo manejan estos productos, están sacando cosas muy agradables. Y una forma de conocerlas va a ser muy pronto. Vamos ahí. Estamos vamos ahí. a 10 días, menos de 10 días de Esta va a estar empezar un bonita. evento que lo conversamos después. Súper. Pues nada, yo creo que hasta aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias por compartir todo esto. Yo contigo tengo que decir que es de las personas que más he aprendido, sobre todo de producto chiquitano y amazónico, ¿no? Gracias, Fernando. Retribuyendo tu concepto, yo también eres una de las personas que me ha dado más confianza en el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Qué bonito, ahora nos abrazamos. Sí, sí. Ahora que Claro que podamos sí. nos abrazamos todos. Muy bien. Muchas gracias. Listo, gracias.